Bueno, para este ejercicio se pide hallar el valor del ángulo alfa. Lo primero que podemos hacer es completar los ángulos internos del triángulo KCA. Vemos que tenemos 135 grados en el vértice K, alfa grados en el ángulo KCA y podemos completar agregando 45 grados menos alfa en el ángulo CAK. Entonces esto lo marcamos en la figura. 25 grados menos alfa. Ok. Ahora podemos completar los ángulos del triángulo AKP. Vemos que tenemos 45 grados más alfa en el ángulo A, 90 grados en el ángulo P y podemos escribir 45 grados menos alfa en el ángulo AKP. Ahora, hecho esto, lo que podemos hacer es prolongar el segmento. Ahora lo que podemos hacer es completar el ángulo ACP en el triángulo APC. Vemos que tenemos 2 alfa en el ángulo A, 135 grados alrededor del vértice P y completamos los 180 escribiendo 45 grados menos 2 alfa en el ángulo C. Ahora podemos prolongar el lado AP hasta un punto D y conectar D con C, de manera que formemos un triángulo ACD isósceles de lados AD y AC congruentes. Hecho esto, bueno, podemos completar los ángulos de este triángulo ACD que acabamos de formar. Al tener 2 alfa en el vértice A, podemos completar los 180 agregando 180 grados menos 2 alfa. Sobre cada vértice, dividiendo esto respectivamente, le correspondería 90 grados menos alfa al vértice D, así como al vértice C. Ahora podemos trazar una bisectriz desde el vértice A hasta un punto R del lado CD. De manera que, como es la bisectriz de un triángulo isósceles, interseca la base en ángulo recto, ¿verdad? Entonces, de ahí el motivo de estos 90 grados. Y la bisectriz, evidentemente, dividirá a 2 alfa en alfa y alfa. Ahora, como la bisectriz de un triángulo isósceles divide la base en partes iguales, podemos poner A y A en cada una de estas partes, ¿verdad? De ahí el motivo de que el segmento CR le hemos llamado A y el segmento RD también. Ahora, lo que podemos hacer es construir un triángulo congruente, el triángulo ACR, aprovechando el triángulo KCA. Pero antes, para ello, primero completemos el ángulo PCD. Vemos que de los 90 grados menos A hemos ocupado 45 grados menos 2 alfa. Aquí era 90 grados menos alfa. Bueno, para completar los 90 grados menos alfa, en el ángulo PCD debe ser 45 grados más alfa. Ahora sí, vemos que el ángulo C es 90 grados menos alfa, el ángulo R es 90 y el ángulo A es alfa, en el triángulo ACR. Ahora, como habíamos dicho, vamos a construir un triángulo congruente, el triángulo ACR, a partir del lado AC en el triángulo KCA. Entonces prolongamos el segmento KC hasta un punto B y conectamos B con A, de manera que el triángulo BCA sea recto en B. Evidentemente, como es congruente, podemos poner en correspondencia los lados y ángulos. En este caso, el segmento BA es correspondiente al segmento CR del triángulo ACR, ¿verdad? De ahí que como tal también vale A. Ahora podemos completar el ángulo BAK, dado que tenemos 90 grados sobre B, y el triángulo BAC tiene 90 grados sobre B, alfa grado en C, y faltaría escribir 90 grados menos A en el ángulo BAC. Como ya tenemos 45 grados menos A, aquí escribimos 45 grados. Ahora podemos trazar un segmento KD y fijarnos en el cuadrilátero KCDP. Vemos que los ángulos KPD y KCD son 90 grados. Por un lado tenemos 90 grados menos alfa, más alfa, lo que nos da 90 grados, y en el ángulo P, pues simplemente los 90 grados. Por lo tanto, este cuadrilátero KCPD resulta ser inscriptible en una circunferencia. De ahí que podemos hacer un esquema que más o menos lo represente. Suponiendo que lo que estoy dibujando alrededor del cuadrilátero es una circunferencia, tomaremos en cuenta ciertas consideraciones en torno a ángulos y a lados. Ya. Ahora
Antes de proseguir, vemos que alrededor del punto P podemos computar un ángulo llano, ¿verdad? Tenemos 90 grados en el ángulo KPA, en el ángulo KPD también irían 90. Como ellos hemos ocupado 45, escribimos los 45 más. Hecho esto, ahora habíamos dicho que la figura que hemos remarcado con el puntero, la figura roja, representaría lo que sería un círculo, y tomando en cuenta esto, podemos aplicar el teorema de pantalón y rebote, que dice que a arcos congruentes le corresponden ángulos congruentes. Por ejemplo, si tomamos el segmento CD, podemos ver que es un arco de la circunferencia, ¿verdad? Perdón, una cuerda de la circunferencia. El segmento CD es una cuerda de la circunferencia. Así, vemos que está comprendida por el triángulo CPD y el triángulo CKD. De ahí que los ángulos CPD, es decir, este de aquí, y el ángulo DSK, es decir, este de acá, sean congruentes. Como el ángulo CPD es de 45 grados, el ángulo DKC también lo será. ¿Okay? Y bueno, este teorema también lo podemos aplicar sobre las demás cuerdas de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, antes de proseguir, borramos un poco las anotaciones. Y bueno, vamos con la pregunta. Ahora, hecho esto, podemos tomar el segmento KD y ver que este está comprendido por el ángulo KPC. O sea, primero enfocando el triángulo que comprende el lado KC, estamos hablando de este triángulo KCP y el triángulo KDC, ¿verdad? Y los ángulos congruentes serían el ángulo KPC, es decir, este de aquí, y el ángulo KDC, es decir, este ángulo de acá. Pero como el ángulo KPC sabemos que vale 45 grados, el ángulo KDC también lo vale, y lo marcamos. Ok, y ahora sí, nuevamente borramos el excedente. Y bueno, como vemos que el triángulo KCD tiene 45 grados en el, bueno, voy a marcarlo ahorita. Bueno, como vemos que el triángulo tiene 45 grados en el vértice K, 45 grados en el vértice D, el triángulo KCD resulta ser isósceles por la repetición de estos 45 grados, ¿verdad? De ahí que el segmento KC es congruente a CD. Como CD vale 2A, el segmento KC también lo vale. Ponemos 2A. Y ahora lo que podemos hacer es fijarnos en el triángulo BKA. Vemos que podemos completar 180 grados alrededor del punto K, ¿verdad? Como ya tenemos 135, ahorita escribimos los otros 45. Y vemos que el triángulo BKA resulta ser isósceles porque tenemos 45 grados sobre los vértices A y K. De que el segmento BK, al igual que el segmento BA, vale A. Finalmente, lo que tomamos en cuenta es el triángulo BSA, es decir, este triángulo de aquí. ¿Ya? Vemos que tiene dos catetos, los cuales uno vale A y el otro vale pues 3A, ¿verdad? Tenemos A más 2A, lo que nos da 3A. Y lo podemos comparar con este triángulo notable aproximado que nos da el autor. Ok, este triángulo aproximado que nos da el autor. Y vemos que respetando este triángulo notable, podemos concluir si los catetos son 3A y A, el ángulo opuesto al lado de valor A vale 37 medios grados. En este caso, el ángulo opuesto al cateto de valor A es el ángulo alfa. Lo que nos quiere decir que el ángulo alfa
es igual a 37 medios, lo que nos da 18 grados con 30 minutos. Bueno, aquí también podríamos marcarlo como 37 medios. Es lo mismo. Y es esta la solución de nuestro problema. Gracias.